bienvenida Adrián, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y primero que nada, un reconocimiento a todas las personas que han sido víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, víctimas de delitos, y hay una deuda histórica del pueblo y de nuestras instituciones ante ellos porque la herencia fue terrible, la herencia ha sido devastadora y los costos y los impactos económicos, sociales, políticos y también culturales han sido muy graves. Y hoy lo primero que tenemos que decir es que el neoliberalismo, al igual que el capitalismo en esta fase neoliberal, ha hecho de los países un capitalismo zombie, un capitalismo voraz, un necrocapitalismo que no le importa el sufrimiento de sus pueblos, de las personas, con tal de extraer la máxima ganancia. Y para poderlo lograr, crearon una simulación. Ya habíamos dicho en otro momento que para poder escuchar a Estados Unidos, al, a la oligarquía sionista que gobierna ese país, había que quitarle el volumen. Es decir, para poderlos escuchar a ellos, tendríamos que no escuchar sus palabras, sino escuchar sus actos. Y precisamente lo que hace el Estado neoliberal en nuestro país, estos 40 años que vivimos de un capitalismo en su fase eh, de narcoestado, policíaco y militar, fue precisamente eso, que crearon instituciones de simulación. ¿Cómo inicia el proceso neoliberal? ¿Cómo irrumpe con fuerza el proceso neoliberal? Con la creación de la CNDH. Ante tantas violaciones a derechos humanos y lo que se preveía, hacen instituciones que van a simular. Y hoy a la CNDH le está costando mucho trabajo poderse desmarcar y poder cumplir con el papel histórico e institucional que tiene. Y ya lo habíamos dicho, las inercias que hay en el capítulo anterior. Ahora vamos caminando en ese proceso, las víctimas van luchando, se van acumulando y en esa deuda histórica, entonces, ¿qué hace el Estado en su fase neoliberal, narcoestado y policíaca? Junta todos los instrumentos que hay por ahí dispersos que protegen o dice proteger a las víctimas y de ahí las juntan y hacen una ley, la Ley General de Víctimas. Y esa Ley General de Víctimas, que es fruto de las movilizaciones de las personas que, sobre todo a partir del 2011, que viene un aumento inusitado de la violencia en contra del pueblo y que hay una gran cantidad de desapariciones, de ejecuciones extrajudiciales públicas, incluso los mismos medios como YouTube y demás podrían pasar descuartizamientos de personas, ejecuciones en línea. Ahí vemos a la gente de Golani, hoy ese demócrata que dice gobernar Siria y que todo el mundo le aplaude porque ya usa saco y viste de traje y ya se rasuró la barba, pero ese mismo Golani era de los rebanacuellos que salían en las ejecuciones ahí. Eso era lo que pregonaban, eso era lo que pregonaban todos los grupos paramilitares alentados por Estados Unidos, pero no quiero volverme otra vez a los temas anteriores, sino poder avanzar. En ese contexto, ante los ríos de gente que busca apoyo y que, como ya lo hemos dicho en otros programas, las organizaciones de derechos humanos eh, tomábamos distancia por decir, es que ese no es un asunto de violación a derechos humanos, sino son, lo que decían son levantones, son ajustes entre bandas, es delincuencia, no hay que meterse, hay que aislarlos, porque ese fue el discurso desde los medios oficiales y también el otro, luego, el discurso de silencio para que no se hablara nada al respecto y se pudiera generar esta tremenda noche de terror
de terrorismo de Estado, que fue el narcoestado neoliberal. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Hacen unos diálogos de Chapultepec, hacen la ley de víctimas, reciben a las víctimas. Peña Nieto hace ese evento magnífico y saliendo, Don Trini regresa a Ostula, a Michoacán, y llega hasta un lugar donde la Guardia Nacional, bueno, no Guardia Nacional, perdón, la Agencia Federal de Investigación, la AFI, dice, yo hasta aquí llego, más allá no me meto, y si ustedes se meten más allá, bajo su cuenta y riesgo, porque están en contubernio. Empoderado Don Trini y la gente de Ostula, porque acaba de salir de un diálogo de Chapultepec con altas autoridades, va y entonces lo asesinan. Claro, la autoridad dice, yo les advertí que no se metieran para allá, en lugar de decir, yo les protejo, yo los llevo hasta sus lugares, no lo hace. Maricela Escobedo es ejecutada y con ella una gran cantidad de familiares que iniciaron una nueva camada de defensores de derechos humanos. Entonces, esos diálogos de Chapultepec generaron un fenómeno de disimulación donde lo que buscaban era, mediante dádivas que iban ahí generando, tratar de contener los reclamos de los familiares. Y es así como se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que empieza a funcionar hacia el siguiente año propiamente, y por eso estamos hoy a 10 años de distancia de eso. Y en una evaluación que me parece acrítica, dicen que en el centro de todo esto está la víctima, y en el centro de todo esto no están las víctimas. Lamentablemente, el diseño de la ley hizo un montón de limitaciones que no permiten que la víctima esté en el centro y que la víctima sea tratada de manera adecuada. Y lamentablemente esta administración, que recibe una herencia grandísima y que había un modelo también en el que mediante dinero podían ir dosificando el conflicto, pero no era un recurso que iba a dar para apoyar a las víctimas en sí, sino para focalizar la ayuda con dinero para neutralizar las luchas legítimas de las víctimas. Y entonces eso generó una situación conflictiva. Las víctimas necesitan el apoyo, pero el apoyo no llega. Los lineamientos se han cambiado y entonces se dificulta ahora más. Porque sí, por un lado hay necesidad de controlar recursos, pero por otro lado hay necesidades concretas, impostergables, que hay que atender. Es decir, los grupos de búsqueda, por ejemplo, de los desaparecidos, necesitan el apoyo, no solamente económico, sino también logístico para poder seguir desarrollando su trabajo. Necesitan formación, necesitan acompañamiento, necesitan grupos multidisciplinarios que se encarguen de atender y contener la situación difícil, pero también se necesita la modificación del modelo, como lo hemos dicho ya en otros programas. Si la víctima es víctima de un delito, antes que el Estado encuentre el responsable y lo sancione y pague y repare el daño, lo primero que tiene que hacer es, si se demuestra que hubo un delito y hubo un menoscabo en el patrimonio, en la integridad o en la vida de una persona, pues el Estado tiene la obligación de reparar de manera inmediata ese recurso y después ya lograr determinar quién fue el responsable para que luego pueda él reparar el daño. Y ahí para eso hay el papel subsidiario que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y que en el sexenio que inicia Andrés Manuel, él menciona que no habrá límite para el apoyo a las víctimas. Sin embargo, los recursos vienen ahora a cuentagotas, van tasando la reparación en un proceso largo e incluso después de muchos años que logran las víctimas una resolución para la reparación de daño, de repente la CEAP, como por ejemplo en el caso de Allende en Coahuila, se ampara
para decir no nos toca a nosotros, les toca a la Comisión del Estado de Coahuila. En lugar de decir, claro, es un asunto que trascendió al Estado de Coahuila, que a ojos vistas fue todo de delincuencia organizada, inmediatamente, no solamente por vía del amparo, sino que de oficio, claro que sí, vamos a reparar, vamos a actuar, vamos a apoyar. El trato también ya empezó a cambiar. Las personas se quejan porque no les reciben directamente, hay una antesala que les tiene afuera, es decir, deben de generarse condiciones cómodas y lamentablemente la acción que es loable en la ley, implementarla no es fácil porque no hay personal suficiente. A partir de las reformas jurídicas, eh, las víctimas tienen derecho a tener un asesor jurídico. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, que era el representante de la víctima, hoy es el representante de el garante del cumplimiento de la imparcialidad y búsqueda de la investigación. Lo que nosotros vemos en los casos es que ante la saturación que tienen en los juicios, pues los asesores jurídicos se adhieren a lo que dice el Ministerio Público en los alegatos y no vigilan y no van más allá en esa labor propositiva porque no alcanza. El otro elemento que nosotros vemos es que hay muchísimas personas que han adquirido el carácter de víctima ya con su registro en el Registro Nacional de Víctimas, el RENAVE, el REPUBE, y sin embargo eso no se traduce en nada para reparar el daño y se posterga la reparación de daño. Y como muchas de las acciones que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque recordemos que el carácter de víctima va a ser otorgado por una sentencia de un juez, por una fiscalía que determina y solicita a la SEAP el carácter de víctima, una resolución de la CNDH o de un organismo internacional, o en casos extraordinarios directamente la SEAP otorgar el carácter de víctima. Sin embargo, en la reparación de daños, si revisamos las recomendaciones de la CNDH, esta, aunque está obligada a solicitar una reparación integral de daños, cuando se le pide que en la reparación integral se considere la disculpa pública como un elemento central de medida de satisfacción, de rehabilitación pública de una persona, esta no se le otorga. Y entonces casi se van a, a reparar económicamente los daños o brindar servicios de asesoría jurídica, atención médica y atención psicológica. Pero muchas de las víctimas que estuvieron presas, que salieron o que se encuentran en prisión, no reciben ese tipo de apoyos. ¿Por qué? Porque no pueden comparecer a donde va a haber la atención. Y si la solicitan, difícilmente se les puede otorgar porque están dispersos en diferentes centros penitenciarios del país. Es decir, necesitamos replantear a lo largo de estas 5 entregas, nos vamos dando cuenta que se debe de articular cada isla jurisdiccional de atención de una parte del fenómeno de la tortura y debe de atenderse. Entonces, vamos a eso. Otro elemento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende el ámbito federal, no atiende el ámbito nacional. Y las comisiones locales no atienden eh, adecuadamente porque muchas de ellas ni siquiera cuentan con el presupuesto adecuado, ni instalaciones, ni hay los elementos necesarios para brindar este tipo de apoyos. Tenemos múltiples casos donde ya hay recomendación de un órgano nacional o internacional y no hay esta posibilidad de que se acceda de manera adecuada a establecer lo que el principio de la atención a la víctima tiene que ser, que las medidas de reparación deben ser convenidas en las partes y a satisfacción de las víctimas. El otro punto es que ellos saben perfectamente que cuando se le comete una violación a una persona, hay víctimas indirectas,
Pero como la persona que es víctima de una violación a derechos humanos no logra a veces entender que tiene derechos ella y sus familiares que de alguna manera vivieron las cosas, o personas muy cercanas o integrantes de sus organizaciones, no lo pide y entonces se le niega. Y ya cuando quiere solicitar que se le dé el carácter de víctima indirecta, pues no se le brinda el apoyo. Y quieren reducirlo todo a una negociación económica y claro, utilizando los medios y utilizando estos elementos del diversionismo ideológico, dicen, no, es que las víctimas quieren lucrar con sus familiares, quieren lucrar con su dolor. No, 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 hay que entender que lo menos que quisiera la víctima es que le dieran cuánto por tu golpe, cuánto por tu tortura, cuánto por tus lágrimas, cuánto por tu tristeza. Eso es un insulto para las víctimas. Lo que las víctimas necesitan es que el Estado mexicano diga, este periodo de tiempo cometimos una gran violación a los derechos humanos de manera masiva, sistemática y generalizada, y primero abrir las prisiones para todos aquellos que fueron víctimas de los montajes mediáticos. ¿Cómo, cómo todo mundo hoy habla de la gran hazaña de lograr bajar el secuestro a más del 70% de las cifras que había, diciendo que es muy eficaz la CONACE? Sí, hace un buen trabajo, pero lo más eficaz es que quienes organizaron a los grupos de delincuencia para generar el secuestro ya no lo hacen, y por lo tanto, como el secuestro requiere de logística, de apoyo, de un grupo organizado, y ya no lo hay, porque muchos de ellos o están detenidos o ya perdieron el poder para hacerlo, pues lógicamente disminuye de manera dramática. Como hoy tenemos el problema del aumento de las denuncias por extorsión. ¿Por qué? Porque ante la impunidad que hay, entonces los grupos delincuenciales de alto impacto son utilizados por personas simuladoras que dicen yo pertenezco a tal grupo y quieren obtener beneficios de una persona amparándose en el miedo que produce presentarse como parte de un grupo de delincuencia organizada. Y qué bueno que hoy están atendiendo esa situación y que puede ayudarnos a cambiar, pero la deuda histórica que hay, lo primero que tienen que hacer es actos verdaderamente significativos de disculpa pública, donde desde las altas autoridades en cada caso se pueda presentar. Yo creo que es la mejor señal que hay. Y segundo, pues a toda esa gente meterla a programas de apoyo porque llevan 20, 30 años presas y cuando salen no tienen vivienda, no tienen trabajo, no tienen salud, sus hijos no tienen educación, ha habido una disgregación social. Entonces, se requiere de muchos mecanismos de apoyo y no solamente la CEAP, sino que todas las instituciones tienen que colaborar para resarcir estos daños. El problema es que la cuantía es tan grande porque fueron demasiadas víctimas que hoy entonces se busca escatimar mediante poner topes. Es decir, pues tú me puedes presentar aquí lo que gastaste, pero yo nada más te voy a dar tal cantidad. Y eso hay que tratar de evitarlo porque lo que se busca es realmente una reparación integral de daños, sellar el pasado y volver hacia adelante. Es decir, ahí está Peña Nieto. Él simuló, él dio las órdenes. Ahí están las órdenes que él dio en la investigación del caso de Ayotzinapa, cuando él dijo el 22 de septiembre, el 24 de septiembre, dijo, esto no nos compete a nosotros, le compete al gobierno local y al gobierno del estado, cuando ya se sabía que era un hecho que había contundido a la sociedad en su conjunto, donde había habido una cuestión de tan grande impacto, y ya para cuando llega en octubre la Fiscalía General de la República, la Marina, a hacer detenciones, ya lo hacen bajo el modelo de fabricación. ¿Dónde están las acciones en contra de él con el programa Pegasus? ¿Dónde está con él el Natenco? ¿Dónde está él? Y no puede eso llevarse una consulta pública, que me disculpen, pero la consulta pública no es la negociación de la ley. Lo que pasa es que
Tenemos una Fiscalía General de la República que todavía tiene una deuda histórica con nosotros y que también limita la función de la CEAP para poder desarrollar bien su función. Este es el complejo panorama. Ya veremos en la sexta entrega que hablemos ya de los temas de los servicios periciales para que vayamos viendo cómo desagregamos todo esto, para que veamos la gravedad de la que nos encontramos y que logremos que México sea un territorio libre de tortura lo antes posible, Aníbal. Pues es un amplio panorama el que nos estás planteando y sobre todo en esto último de las cuentas pendientes de Peña Nieto, ¿no? Que es lo que hablábamos en emisiones pasadas con nuestra compañera Nancy Flores, porque son bastantes, o sea, no nada más es esta situación del programa Pegasus, los actos de probable corrupción, sino es precisamente todo este tipo de modificaciones a leyes, las implicaciones en temas de tortura, en violaciones a derechos humanos, en fin, como que el simple hecho de revisar el pasado reciente y volver a ese pasado reciente implica de nuevo rescatar toda esta parte del neoliberalismo en su fase más decadente que fue en contra del pueblo de México. Así que pues esperamos esa parte 6 Adrián, para seguir reflexionando sobre estos temas que son profundamente importantes y relevantes para que la audiencia de Contralínea y el pueblo, primero, no olvide y segundo, tenga más herramientas para entender en dónde estamos y por qué la relevancia también de revisar este tema de la tortura, Adrián. Muchas gracias, Aníbal. Un abrazo para todos. Tengan un buen fin de semana y sigamos luchando porque nuestro gobierno eleve al máximo sus acciones para evitar ese genocidio en Gaza que tanto nos sigue doliendo a todos. Claro que sí, es así. Te agradecemos, Adrián, y te deseamos una excelente tarde y buen fin de semana.